Shalom, bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Un gran abrazo a la comunidad que nos reunimos por Zoom y también a las personas que están siguiendo estos videos por YouTube. Vamos a comenzar el día de hoy invocando nuestra frase de poder: Beshem Yeshua Hamashiach Umelech Hanotzrim. Muy bien, vamos con el día de hoy. Voy a abrir con una pregunta que es bastante recurrente con respecto al Shabbat, y surge de lo siguiente. La mayoría de la Kabbalah que se conoce no es nazarena, entonces tiene su forma propia de vivir el Shabbat, de recibir el Shabbat, forma, ¿cierto?, que se llama la halajá, ¿cierto?, que es cuál es la formalidad que se utiliza para recibir el Shabbat, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer en Shabbat. Entonces esa es una pregunta que es bastante recurrente, y las personas que van entrando al canal se confunden un poco porque la forma nazarena es diferente. Y efectivamente es diferente porque si bien la Kabbalah es una, tiene distintas ramas, y cada rama también tiene su forma propia. Entonces me preguntaban que de acuerdo a la Kabbalah nazarena, ¿qué se puede o no se puede hacer en el Shabbat? La verdad es que nosotros no nos manejamos mucho en el qué es lo que no se puede hacer en términos de restricciones. Más bien enfocamos en las cosas que se pueden hacer de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, que es lo que él propuso. Entonces, de acuerdo a esta tradición, lo que uno podría decir no hacemos en Shabbat es el trabajo normal de la semana. Por ejemplo, hacemos nuestro trabajo, tenemos 6 días para trabajar, y esos 6 días hacemos nuestra labor normal, nuestra empresa, si somos empleados, lo que sea, ¿cierto? Cada uno su labor normal. Esa es nuestra responsabilidad durante la semana. Pero el séptimo día, el Shabbat, cesamos toda esa actividad y no hacemos ese tipo de trabajo, pero no significa que no vayamos a hacer otras cosas. ¿Qué es lo que hacemos el Shabbat o cuando uno cesa la actividad laboral? También cesa o se detiene la actividad, podríamos decir, doméstica del cuidado de la casa normal de la semana. Ese día uno no le presta tanto cuidado a eso, detiene entonces el trabajo laboral, las actividades cotidianas de la casa, y uno enfoca la conciencia en Elohim. Entonces podríamos decir que se cambia ese tipo de trabajo por un trabajo espiritual. Se supone que, dado las responsabilidades que cada uno tiene en la semana, no siempre tiene el tiempo disponible para dejar un buen tiempo para meditar o para estudiar la escritura. Entonces lo ideal es el Shabbat. Lo que propone esta tradición es que uno pueda dejar un momento para estudiar, repasar, por ejemplo, lo que se ha visto en las clases durante la semana, porque ese estudio hecho en conciencia, con la intención de conectar con el Padre, ayuda mucho justamente a purificar y elevar la conciencia, y dejar también un tiempo de meditación, que lo ideal es que aquello que has estudiado después lo medita. Cada uno lo puede ir haciendo en su tiempo que tenga disponible. Generalmente uno hace ese trabajo el Shabbat en la mañana. También el Shabbat es un día para dedicarlo a la familia, para aprovechar de tener espacios con la familia más tranquilos,
A veces por los horarios de trabajo o de estudio uno no tiene tanto tiempo para almorzar juntos o cenar juntos. Entonces, Shabbat se deja para eso. Y también se deja para descansar. En el sentido, es un descanso para absorber la luz del Shabbat, porque la energía del Shabbat produce una restauración celular y de la energía vital muy grande. Eso permite entonces recargar batería para la semana que comienza al ponerse el sol. La Kabbalah nazarena se basa mucho en una forma que está señalada como en espíritu y en verdad. Entonces, más que lo que hacemos o no hacemos, es en qué conciencia lo hacemos. Tratamos de no hacer cosas por cumplir, de hacerlo porque nuestro espíritu está comprometido, nuestra alma está comprometida. El Shabbat en el sentido de que nuestra alma busca, anhela, añora el Shabbat porque sabe que ese día lo va a dedicar, lo va a consagrar al encuentro con Elohim. Más que cosas que no tengamos que hacer o que tengamos que hacer, buscamos esa conexión desde la verdad, desde la coherencia. Si uno podría decir cuál es el Shabbat más bonito vivido, es aquel mientras más conciencia tengo de encontrarme con el Padre en las cosas que voy a hacer ese día, de santificar ese día, de consagrarle el día, de darme cuenta que puedo detenerme un día sin que se me caiga, no sé, la empresa, el trabajo, las clases, nada se destruye si uno se detiene el Shabbat, todo lo contrario. Lo único que se destruye es esa falsa ilusión que si uno se detiene un momento puede perder el tiempo para otras cosas. Podríamos decir que desde el punto de vista de la mente, del ego, sí perdemos mucho tiempo, pero ganamos mucho tiempo para nuestra alma y estamos felices de perder el tiempo para el ego ese día, porque significa entonces que estamos enfocando nuestra energía exclusivamente para Elohim. Si lo conectamos con Shavuot, el día que hicimos el estudio de esta alianza que hace Jehová Elohim con Israel, que una alianza matrimonial, ¿cierto? Uno puede decir que el Shabbat es el día por excelencia en el cual esta pareja, Elohim y el ser humano, nosotros nos reunimos ese día para estar con nuestro amado. Esa es la idea del Shabbat. Por eso uno detiene las actividades, todo lo que sea de estrés, todo lo que sea de tengo que hacer esto para cumplir con algo laboral, todo lo que es como una responsabilidad laboral o un estrés laboral, ese día lo detenemos. Esa es la idea. Y esto, yo podría decir que lo esencial de la halajá nazarena está contenida en lo que se llama este estado de conciencia de en espíritu y en verdad. Si estamos haciendo las cosas en espíritu y en verdad, es decir, en coherencia con lo que estamos haciendo, todo nuestro espíritu, toda nuestra energía está ahí por amor a Jehová, por amor a Yeshua. Entonces eso que estamos haciendo es verdadero. Entonces esa es la idea a la pregunta ¿cómo celebra los cabalistas nazarenos el Shabbat? Esa es la forma, más que establecer muchas otras formas externas. ¿Yeshua desarrolló su sexualidad como un varón completo o permaneció virgen hasta los 33 años? De acuerdo a la tradición que hemos recibido nosotros, se mantuvo virgen, no tuvo mujer, esposa. ¿Cómo trata la Kabbalah nazarena el tema de la Kundalini en Yeshua y sus discípulos?
La Kundalini es un trabajo de la tradición hindú. No lo trabaja entonces de acuerdo a ese concepto. La sexualidad en la Kabbalah se trabaja con Yesod. Yesod del árbol de la vida. Se recuerdan que es el fundamento. Ahí está el trabajo de la energía sexual en la Kabbalah. Es cómo maneja el trabajo de la santidad de la sexualidad. La sexualidad trabajada y entendida, que es primero exclusivamente con tu esposa, y que es una herramienta para canalizar la vida en función de la vida como primera idea. Entonces, me caso, tengo sexualidad para ser un canal de la vida de Elohim. Ese trabajo de la sexualidad santa va haciendo que la energía sexual ascienda hacia los sefirot superiores. ¿Hay algún trabajo de ángeles con las sefirot en la Kabbalah nazarena? Sí, hay trabajos de ángeles. Sí. El trabajo de ángeles pertenece a la Kabbalah toda. Fue un tema que era muy trabajado por los esenios. Como los esenios es nuestro linaje directo, también fue recibido ese conocimiento por Yeshua y traspasado también a los discípulos. Sí se trabaja en la Kabbalah y se trabaja mucho asociado a los 72 nombres de Elohim. ¿Yeshua celebró Shabbatot? No sé si habrá celebrado Shabbatot u Olomer como lo establecemos hoy día. Lo que sí trabajó fue el tiempo, las 7 semanas, los Sheva, Shabbatot, Temimot, porque están indicados en la Torá. Y como él lo que vino a hacer fue a cumplir en su plenitud la Torá, entonces también trabajó y guardó esos 7 semanas previas a Shavuot. Si lo hizo de la misma forma como lo hicimos en Shabbatot, o lo hizo como lo hace la tradición rabínica hoy día, eso no lo podemos saber. ¿Cuál es el significado de la corona de espinas que le ponen a Yeshua cuando lo coronan al momento de la crucifixión? Sí, ese es un muy lindo tema, es un seminario que vamos a desarrollar en algún momento, pero como todo tiene que ver con el árbol de la vida, tiene que ver con la energía de la voluntad divina, tiene que ver con el Keter, con la energía, con la sefirá más elevada del árbol. ¿El Shabbat es para el alma y preparar la vasija para llenarla de luz para la semana? ¿También para el Padre? Sí, el Shabbat es para el alma en el siguiente sentido. El alma tiene 5 niveles. Habitualmente, 3 de esos niveles los tenemos conscientes: Neshama, Ruach y Nefesh. Ya vivir en la Neshama es una gran cosa, que significa vivir guiado por la mente superior. La gran mayoría de las personas que están en un nivel de estrés emocional grande, muy asustados, muy preocupados, muy angustiados, gracias, están viviendo en un nivel Ruach, sin todavía lograr una paz mental emocional. Entonces hay 3 niveles que estamos habitualmente por lo menos más cercanos, pero los 2 niveles superiores son de una altísima vibración que no entran a nosotros
si es que las condiciones de conciencia están dadas. Lo que enseña la Cábala es que el día de Shabbat los niveles superiores del alma se acercan a nosotros para poder tomar contacto con ellos. Serían nuestras dimensiones superiores más elevadas, nuestro yo divino, nuestro Mashiach, nuestros niveles más altos. En Shabbat bajan junto con la energía divina, y si están las condiciones de nuestra conciencia apropiadas, es decir, de una fina vibración, esto significa una vasija consagrada ese día a recepcionar esa energía, podemos tener una experiencia de nuestra alma superior, gustar nuestros niveles superiores del alma Hayá y Yehidá. Por eso es una de las razones por las cuales es un gran regalo el Shabbat. Son vibraciones tan finas que requieren que nuestra conciencia esté en un estado muy fino. Por eso cuando uno dice que el Shabbat uno detiene las actividades de la vida normal, podríamos decir las preocupaciones o el estrés, vamos a llamar normal de la semana, las responsabilidades del trabajo que nos someten a una tensión, eso dentro de los 6 días de trabajo está bien, porque es la energía dentro de la cual nos movemos esos días, pero sabemos que hay un día que nos detenemos porque ese día pasa esta cosa mágica de Shabbat. Es como si Shabbat se transformara en una luz blanca y los otros días fueran de colores. Voy a poner esa imagen, y el día de Shabbat es una luz blanca. Es imperceptible para nuestro ego. El día puede ser igual, y de hecho para mucha gente el Shabbat es igual, o deja cosas que no pudo hacer la semana para el Shabbat, porque el ego no logra diferenciar la vibración de ese día. Pero los niveles espirituales superiores sí lo diferencian. Entonces, siguiendo esta misma idea, logran percibir que ese día la luz es blanca, queriendo indicar que hay una alta vibración ese día, y uno entonces, el alma está esperando, está anhelando ese día, porque sabe que ese día, dadas las características energéticas de ese día, los niveles superiores del alma van a acercarse, vamos a poner así. Es como si esos niveles se acercaran a nosotros y van a ver si están las condiciones energéticas necesarias para establecer contacto. En el momento que estas fases de nuestra conciencia van descendiendo y se encuentran con nosotros en un estado de tensión, de preocupación, o enfocados en otras cosas que no tienen que ver con la conexión espiritual, bueno, esa energía se retira, se devuelve hacia los niveles superiores, porque no encuentra la afinidad energética para poder establecer ese contacto. Entonces, por eso se habla también que el Shabbat es un día cabalístico, porque como la Cábala tiene que ver con la recepción, ese día recibimos esos aspectos de nuestra alma y recibimos también la presencia divina de manera mucho más fuerte. Pasa lo mismo con la presencia divina. Si no logra haber una afinidad de vibración, también entonces ese regalo se retira hasta el próximo Shabbat. Si nosotros podemos hacer ese trabajo de recepción de la luz de nuestra alma superior, por una parte eso nos da un salto de conciencia importante, porque podemos sintonizar con nuestro yo superior Mesías. Y si además recibimos la energía de la luz del Padre ese día, toda esa energía se proyecta hacia la semana.
Además he comentado en otras oportunidades que cuando se pone el sol del Shabbat, el tiempo antes de que termine el Shabbat, para nosotros es especialmente significativo porque es el momento de la semana donde se actualiza la energía de la resurrección. Y eso es extremadamente potente porque dentro aún de la energía del Shabbat se activa la energía de la resurrección y el Shabbat termina con toda esa fuerza energética. Es como, no sé, como una obra musical que está en su máximo apogeo y ahí termina. Lo mismo pasa con el Shabbat. Ya el Shabbat es muy intenso, se suma, se potencia con la energía de la resurrección y todo eso uno lo proyecta a la semana que está empezando. Entonces, claro que también tiene una influencia importante en la semana. Alfa y Omega en el libro de Revelaciones es el equivalente a Aleph Bet del alefato hebreo. Es equivalente al Aleph Tav. El alfa es la Aleph y la Omega es la Tav. Pero el Aleph y la Tav sí puede ser equivalente al conjunto de las letras hebreas que se le llama también Aleph Bet. Entonces, solamente para aclarar que alfa y omega es Aleph y Tav. O sea, todo el conjunto de las letras hebreas. Y también al conjunto de las letras hebreas se le llama el Aleph Bet. Entonces, en ese sentido podría ser equivalente. Un vecino falleció y dice la vecina que le preocupa que le ponen velas a una foto y se la acaban muy pronto. Le ponen agua y también se consume. ¿Tiene un significado esto? Cuando un alma desencarna, tiene un proceso también de dejar este plano, ir al plano sutil, al plano espiritual, donde tiene que hacer también un proceso un tiempo de purificación. Dependiendo del estado de conciencia del alma que desencarna, va a ser ese proceso más en paz o más traumático al otro lado. Y también dependiendo del nivel de conciencia del alma, va a ser su desapego de este plano físico. En algunas situaciones, los niveles del alma más nefesh o el ruach más denso pueden seguir muy anclados a la tierra, parte de la conciencia de esa alma, y podría manifestarse en algunas cosas físicas. Si la vela es para una oración, para que esa alma se eleve, como un efecto de ayuda, para que esa alma se desapegue de este plano y pueda hacer su proceso, bien. Pero si ese ritual es con mucho apego, con mucho sufrimiento, hemos visto que una cosa es el dolor por la partida de alguien y otro es sufrimiento, que es cuando uno se resiste a la partida de alguien y empieza entonces como a retener de alguna manera el alma de esa persona. Habría que ver la circunstancia tanto de la persona que coloca la vela y el agua y las características del alma que se fue. Podría ser que haya un apego todavía a este plano. Por eso siempre se sugiere las oraciones de mayor nivel de conciencia que uno tenga para que esa alma pueda partir en paz. ¿Habrán escritos que digan que Yeshua celebró Shabbatot o que tuvo una familia como todo rabino escondidos en la Iglesia Católica o no reconocidos por la Iglesia? Si bien recuerdo, los romanos eran antisemitas y por lo tanto querían sacar toda la raíz hebrea de la Biblia. Lo que dices es muy cierto. Cuando se forma o se constituye
la iglesia cristiana romana, Constantino era muy antisemita. Hay declaraciones, escritos de él que son realmente terribles, de cómo odiaba al pueblo judío y cómo trató en todo de apartar a la iglesia naciente de sus raíces hebreas. Bueno, de hecho se quemaron todo lo que era hebreo que pudieron encontrar como hebreo, se quemó. Y se persiguió también a todo lo que era de tradición hebrea. Ahí desaparecieron los nazarenos, por ejemplo. Si hay escritos, o habrán, es posible que haya más escritos de Yeshua. Hay una tradición oral, que se entronca con la Kabbalah nazarena, que lo relaciona mucho con los esenios, como hemos visto en nuestra linaje. Los esenios escribieron mucho. Tal vez no todo lo que ellos escribieron se ha descubierto todavía. Quizás de lo que se haya descubierto hubo cosas que se hayan escondido. Eso ya sería especulación. Yo no lo podría afirmar. Pero es posible que salgan a la luz más escritos de Yeshua. Ahora, claro, como todo se maneja a veces en especulaciones, se ha dicho que si salen esos manuscritos podría no ser tan agradable ni para el judaísmo ni para el cristianismo, y que habrían intereses de esconderlo. Bueno, es una especulación, pero hasta el momento no tenemos ningún escrito fidedigno que se haya mostrado, por ejemplo, de Qumran, que hable expresamente de los temas que dices acá. Y lo que se encontró también fue los escritos de Nag Hammadi, que son más bien evangelios gnósticos, pero que no hacen referencia a este tema tampoco. Esperemos que vayan saliendo a la luz más escritos y que los que vayan saliendo se publiquen con rapidez. Hay muchas versiones de la Biblia para leer la Torá. Encontré algo que se llama Biblia Mesiánica. ¿Podría comentarme sobre esto? Sí, es cierto, hay muchas Biblias. Las Biblias se dividen en 3 grandes grupos. Me refiero a las Biblias, las traducciones. Las Biblias que se llaman de traducción palabra por palabra, que trata justamente de eso, de ser lo más fiel a la versión original. Después están las Biblias intermedias, que van como adaptando el contenido en un lenguaje un poco más simple. Y luego están las Biblias más casi como un relato muy, muy popular, en el cual ya se queda como la idea general, pero bastante más lejos del original. Entonces, es cierto, hay muchas versiones. Dependiendo del objetivo que uno tenga, es la Biblia que va a comprar. Si es más de estudio, tienes la Reina Valera o la Biblia de Jerusalén, una de tradición más protestante, la otra de tradición más católica, que también tienes que considerar eso. Una cosa es la traducción y otra cosa es los comentarios a pie de página que aparecen en cada versión. Todas las versiones tienen diferencias. Entonces tienes que ver cuál es el objetivo que buscas para tener una Biblia. Ahora, si tú ya es más de estudio, yo ahí sugiero tener varias, o entrar a algunos programas que puedas poner Biblias en paralelo para ir cotejando una traducción con otra. ¿La asexualidad o el no deseo sexual es aceptable para la Kabbalah? ¿Es posible que las personas asexuales canalicen esa energía en otros proyectos de vida? Sí. No le llamamos asexual porque asexual es como sin sexo.
Todos somos sexuales, tenemos un sexo, somos hombres o mujeres. Ahora, puede darse que el deseo sexual efectivamente se sublime. El deseo sexual está asociado a Yesod. El deseo sexual y la sexualidad como primera idea está hacia la creación de la vida. Pero la sexualidad tiene que ver con la creación en general. El 99% de los casos, esa energía de la creación de Yesod se manifiesta primero hacia un ser humano, otro ser humano. Por eso la sexualidad como canal de energía, canal de la vida primario, engendrar hijos. Muy propio de nuestra tradición de pueblo de Israel. Para nosotros, para el pueblo de Israel, el tener hijos es una bendición y es una parte de entrar en la obra del Creador. Entonces, Yesod es esa energía. Creación. El deseo sexual, efectivamente, como dices acá, puede sublimarse y esa energía ocuparse para crear de otra manera. Todo lo que es creación en la persona, por ejemplo, desde una obra de arte, la creación de un hijo, la creación de un proyecto, todo lo que es entregar tu energía para crear algo, tiene que ver con la energía de Yesod, que es la fuente de energía sexual. Entonces podría darse que una persona sublime su energía sexual y la canalice a otro proyecto de vida, efectivamente, y ese proyecto de vida va a significar la creación de algo. ¿Por qué los judíos de la época de Yeshua y los actuales no lo aceptaban como el Mesías esperado? No lo aceptan. Mira, hay que hacer una precisión a la pregunta. Porque los judíos de la época de Yeshua, muchos lo aceptaron. Entonces es interesante cómo está planteada la pregunta, porque una de las cosas que el cristianismo promulgó durante muchos siglos fue que los judíos no habían aceptado a Yeshua, o que los judíos habían matado a Yeshua. Eso no es así. Esa es una mentira. No se puede afirmar que los judíos no aceptaron a Yeshua, porque para empezar, todos sus discípulos eran judíos. No habían discípulos cristianos. Miles de personas lo seguían. Él no solamente tenía la comunidad de los 12, tenía la de los 120 y tenía círculos concéntricos. Multitudes de judíos lo seguían. Entonces el pueblo, que eran judíos, sí aceptaron a Yeshua. ¿Quién no los aceptó? Más bien los rabí y las jerarquías del poder religioso, que estaba aliado con el poder político y que veía en Yeshua una persona peligrosa porque les estaba socavando todo su negociado que en ese momento ya tenían en el templo que se había corrompido. Era un personaje peligroso. Esas en realidad fueron las personas que rechazaron a Yeshua, no el pueblo. Ahora, ¿por qué no lo aceptan actualmente? Hay dos razones. Una, porque la historia que contó la iglesia con un gran antisemitismo y persecución posterior del pueblo judío generó una gran herida.
para muchas personas de tradición judía, Yeshua se transformó en un traidor, alguien que había venido a formar una nueva religión, que había traicionado al pueblo, que había traicionado a la Torá. Y se asoció a Yeshua el rabí, Yeshua de Nazaret, se asoció con el Jesucristo del cristianismo. Y el Yeshua de Nazaret no tiene nada que ver con el Jesucristo del cristianismo. Pero a nivel de religión, entonces se produjo una gran división, hubo persecución religiosa contra el judaísmo. Entonces, claro, lo que se leyó ahí fue, bueno, si este Jesús es el líder de este movimiento cristiano y este movimiento cristiano nos está persiguiendo y después nos está obligando a hacernos cristianos porque si no hay una persecución, entonces no queremos saber nada con este Jesús, este no puede ser el Mesías. Y ahí aparecen, ¿cierto?, después todos los escritos de los rabinos en el cual van diciendo por qué Jesús no puede ser el Mesías. Entonces hay una cosa que es como una consecuencia de una acción del cristianismo. Por otro lado también, desde la época de Yeshua, sí hay una persecución hacia él, de un grupo religioso político, y también de ahí hay una línea que después fue derivando en el rabinato de hoy día, en que se mantuvo esta idea de que Yeshua no era el Mesías, y que después entonces eso se potenció con las acciones del cristianismo. Por eso entonces hasta el día de hoy la mayoría de lo que es el judaísmo no acepta a Yeshua como el Mesías. ¿Cuántas veces debe meditarse alguno de los 72 nombres de Dios para completar ese trabajo espiritual? ¿Se puede hacer más de una meditación con códigos distintos, es decir, 3 o 2 o 3 seguidas? ¿Es conveniente? Se puede, pero no es tan conveniente. El trabajo con los códigos hebreos busca una transformación de la conciencia. Entonces, cuando preguntas acá, ¿cuántas veces debe meditarse alguno de los 72 nombres para completarse ese trabajo espiritual? La respuesta es todas las veces que sea necesario hasta que tú das el fruto que estás buscando. Por ejemplo, voy a trabajar el código para poder perdonar. ¿Hasta cuándo vas a trabajar ese código? Hasta que tengas la energía para perdonar y perdones. Entonces, para que el trabajo con los códigos te sea realmente de beneficio, tienes que tener claro tu objetivo, tienes que tener claro el código y tienes que trabajarlo hasta que ese objetivo se realice. Porque la idea no es solamente hacer la meditación con el código, sino justamente es transformar la conciencia. Porque ¿qué pasa cuando tú meditas un código? Cuando tú lo meditas, ese código suelta, vamos a llamar así, su luz dentro de ti. Esa luz, igual como si fuera un remedio que dentro tuyo se abre y tu sangre lo absorbe, la luz del código lo absorbe tu alma y empieza a trabajar dentro de ti. Trabajar dentro de ti significa que se empiezan a disolver las clipot,
las energías negativas que te impiden, en este ejemplo, por ejemplo, perdonar. Entonces, yo no puedo perdonar porque tengo una cantidad de energías negativas alrededor de mi alma. Bien, quiero perdonar. Entonces empiezo a trabajar en el código. La luz de ese código empieza a disolver esas energías, pero puede que tenga mucha energía negativa que me impide perdonar. Pero cada meditación que voy haciendo, cada acto de conciencia, cada resistencia a mi ego, va disolviendo más y más y más energía negativa, hasta que en algún momento ya tienes la fuerza espiritual y puedes perdonar. Diste el fruto. Ahí uno podría decir, en ese momento ya no tienes que meditar más ese código, porque ya diste el fruto. Ya tienes la fuerza espiritual que te permite perdonar. Y ahí puedes pasar a otro, porque si trabajas muchos al mismo tiempo, se puede caer en una dispersión de trabajo. A veces, claro, uno tiene mucho entusiasmo y quiere ir avanzando más rápido, pero al final muchos códigos o muy rápido tampoco te va a dar mucho resultado. Más bien enfócate en uno, dale con fuerza a uno y logra el objetivo y después pasas al siguiente. Tuve un familiar que falleció hace una semana y la persona quería hablar temas importantes que no alcanzó a hablar. Sin embargo, durante el tiempo luego de su vida, me han dado circunstancias que revelan el mensaje que la persona quería mandar. Estas circunstancias, ¿puede ser la persona fallecida en otro plano mandándome información o es Hashem? Pueden ser ambos, ¿cierto? Pero la persona que ha desencarnado y que quedó algo pendiente puede revelarse, por ejemplo, a través de sueños o a través de intuiciones, para darte el mensaje que necesitaba. Y eso es muy bueno porque de esa forma también el alma que ha desencarnado se va liberando de algunas cosas que le habían quedado pendientes. Entonces eso es muy posible que así sea, que te esté mandando información. Trata de recepcionarla bien. Si tú en alguna recepción intuyes en ese momento que la información que estás recibiendo está relacionada con la persona que se ha ido, además de recibir la información, sería muy bueno que pudieses hacer en ese momento una pequeña meditación, por ejemplo, oración a Hashem, para enviarle luz al alma de esa persona, de manera que su proceso al otro lado sea en paz también. En esos momentos de elevación superior de nuestra alma, ¿podemos levantar a un muerto o hacer algún milagro sobrenatural? La capacidad de hacer milagros, por ejemplo, de sanación o milagros mayores como levantar un muerto, son facultades del alma. O sea, el alma tiene la facultad de canalizar esa energía. Cuando el alma está en ese nivel de conciencia, el poder del Padre, el poder de Elohim, el poder de Jehová Elohim, pasa a través de ti porque tienes la conciencia adecuada y entonces se puede manifestar un milagro. Es la fuerza divina que actúa a través de ti, pero tiene que haber un nivel de mucha conexión, y la mayor fuerza de activación del poder de hacer milagros está en el amor al prójimo. El momento que una persona empieza realmente a sentir un gran deseo, pero estoy hablando de un gran deseo, como que siente que lo único que quiere en su vida es poder ayudar
a aliviar el sufrimiento de los demás, ahí se empieza a activar el potencial de hacer milagros. Entonces, cuando nuestro nivel de amor llega al nivel adecuado o requerido, se activa este canal y la fuerza de milagro, actúa a través de uno. Entonces, sí, se puede. Por eso los discípulos también pudieron hacer milagros extraordinarios. Y por eso Yeshua también dice: y ustedes harán cosas mayores que yo. No porque nosotros seamos mayores que Él, en el sentido de que si nosotros entramos en la conciencia de Él, lo que le llamaban los nazarenos, teníamos emuná en Él y vivíamos Beshem Yeshua, íbamos a alcanzar el estado de amor al prójimo que Él había alcanzado o alcanzó. Por lo tanto, en ese nivel de amor, nuestro programa para canalizar energía de milagro se activa. Entonces podemos decir que la capacidad de hacer milagros es una capacidad presente en el alma de todo ser humano. Es un programa que está en nuestro disco, ¿cómo se dice? Disco duro. Que está, pero requiere una conciencia para activarse. Todo el trabajo espiritual, y en este caso en la tradición nazarena, todo lo que sea identificarnos con Yeshua cada vez más, va despertando ese potencial. ¿Cuál es el significado del pasaje en el cual Betsabé comete adulterio con David y David prepara todo para que muera su esposo y quedarse con ella? En el texto queda claro que David comete un error que no agrada al padre. ¿Acaso no era David un rey justo y virtuoso? Sí, ese relato es bien controversial, ¿cierto? Y uno se sorprende de lo que hace David. Lo que sale relatado ahí es una acción contraria a la palabra divina. Ahora, en el momento que hace eso David, por cierto, no era muy virtuoso lo que hizo en ese momento. Pero sí David, ¿cómo es posible que habiendo hecho eso, diga después Elohim que David es un hombre según su corazón? Eso significa que todo el mundo entonces que manda a matar a su mejor amigo para quedarse con la esposa, ¿eso es lo que quiere Elohim? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué llega el Padre a decir que David es un hombre según su corazón? No es por su pecado, no es eso, sino justamente por la acción que hace posteriormente a eso. Eso se llama Teshuvah. David hizo una Teshuvah en todo su esplendor. Hizo una transformación de su vida, se arrepintió, reparó y vivió después de acuerdo al corazón de Elohim. Y a tal nivel fue tomado en mérito su Teshuvah y su forma de vivir después, que se dice que tenía el hombre según su corazón de Elohim. Entonces, es cierto que en algún momento puede no haber sido virtuoso esa acción, pero lo que hizo después, sí. Y eso nos habla del tremendo poder de la Teshuvah. Eso es un tema que siempre lo vamos a estar repitiendo, porque la Teshuvah te hace nacer de nuevo. Nacer de nuevo es tal cual, nacer de nuevo. Eres otra persona, partes de cero, un reset, partes de cero, y de cero. El cero para Elohim es cero en ese sentido, que puede considerarte después como el más virtuoso de las personas. Entonces, considéralo desde la Teshuvah, no desde el pecado. ¿Qué esperan los desencarnados de los que aún estamos encarnados? ¿Que logremos la resurrección final? Los desencarnados
tienen distintos niveles de desencarnados. Hay desencarnados que son muy densos y que andan dando vuelta por ahí para seguir haciendo el mal y molestando y tratando de meterse en un cuerpo porque no quieren partir al otro lado. Hay desencarnados que van haciendo su proceso de purificación y van ascendiendo y van dándose cuenta de su vida, de lo que fueron haciendo. Y hay desencarnados que tienen un gran nivel espiritual, nivel ya de maestría. Entonces, cada uno de esos niveles espera de nosotros cosas diferentes. Ahora, pensando en el nivel superior, lo que esperan las almas desencarnadas o los seres espirituales superiores es que nosotros podamos alcanzar nuestro máximo nivel espiritual y que, por supuesto, estemos a nivel de Mashiach. Eso es lo que esperan esas almas desencarnadas. ¿Los cátaros son del linaje de los esenios? Sí. Los cátaros tienen la misma energía que los esenios, con modificaciones respecto a la época de la Edad Media que vivieron, pero la energía basal de esa comunidad se puede hermanar con la energía de esenio. Dentro de la tradición cabalística nazarena se considera que la Cabalá de Yeshua pasó también por los cátaros. La letra que escogimos en el alfabeto la podemos meditar. En mi caso es Het, la letra 8. He leído que significa protección, conectar, retornar, y sinceramente hoy, sin buscarla, me he topado en algunas publicaciones. ¿Qué debo hacer? Sí, la puedes meditar. Las letras hebreas, como las vamos a ir viendo después una por una, vamos a ir abriéndonos a este conocimiento que es extraordinario y vamos a ver que son energías tan, pero tan grandes, mucho más grandes de lo que uno se puede imaginar de un arcángel. Es una letra hebrea, es una cosa gigantesca en términos de energía espiritual, energía conciencia, es decir, hay una inteligencia ahí. Esa inteligencia tomó contacto contigo. Entonces, ya que tomó contacto contigo, tú puedes empezar a meditarla. Mientras antes tomes conciencia que es ella la que tomó contacto contigo y no tú la que la elegiste a ella, más entonces vas a poder entrar en unión con ella. Así que medítala nomás. En el texto del Cantar de los Cantares se lee una hermosa definición del amor, tanto como un sublime sentimiento como la sexualidad del amor. Me gustó mucho su lectura y la recomiendo un 100%. También pude entenderlo en algunos versos como el amor del alma y de Yeshua. ¿Es posible? Sí, tal cual como dices tú. El Cantar de los Cantares, un libro que habla de la relación del alma con su amado. La Kabbalah tiene mucha metáfora sexual en el sentido de que el Padre insemina al ser humano, a la vasija, para que la vasija, nosotros, nuestra conciencia, dé a luz a su Hijo, que es el Mesías. Entonces, ahí en el Cantar de los Cantares, ahí está magistralmente expuesto esa relación del alma con su amado, efectivamente. Y
para nosotros podemos leerlo en clave nazareno, porque nuestro amado directo es Yeshua, el amado de nuestra alma. Pero ¿por qué en ese entonces casi en todos los países perseguían a los judíos? ¿Por qué tanta persecución hacia ellos? Bueno, aunque uno no lo crea, cuando se mete una mentira en la mente de un colectivo, y el que tenga oído que oiga con lo que está pasando en estos tiempos, como nos meten mentiras por muchos lados, ¿qué pasa cuando miente que algo queda? Se genera una conciencia colectiva que actúa de acuerdo a eso que empieza a creer. Y lo mismo pasó con la mentira que se elaboró, y no solamente la mentira, sino la teología que se elaboró a partir del antisemitismo fue tremenda. Todo un imperio que fue teñido por esa conciencia, claro, va construyendo una idea muy fuerte, y en este caso una de esas ideas que marcaron la mente con la teología cristiana fue el antisemitismo. Yo diría hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Yo me acuerdo de mi infancia, ni siquiera tan 10 años, que habían cantos antisemitas de juego. ¿Cómo tantos siglos se fue arrastrando esa idea? Bueno, por eso pasó eso. Se persiguió a los judíos, más que nada por un tema religioso, principalmente. Y lo otro también es que eso lo vemos en el libro de Esther. También hubo una persecución, porque decía, este pueblo es diferente. En ese tiempo no había cristianismo. ¿Por qué perseguían a Israel? Porque era un pueblo que tenía un solo Elohim, y no adoraba a otros dioses. En un mundo politeísta, Israel fue monoteísta. Es cierto que en épocas también se corrompió, pero cuando fue perseguido era principalmente por un tema de que era un pueblo diferente. En ese sentido, no adoraba a los dioses de los otros pueblos. Con respecto a la información recibida de Hashem, y veo que es un secreto gigante que puede traer luz y al mismo tiempo un conflicto con personas. ¿Cómo sé cuál es la línea entre revelar el mensaje o simplemente mantenerlo como secreto? Si no tienes claro en este momento qué hacer con ese mensaje, tenlo ahí en pausa y empieza a hacer un trabajo de meditación, o en tus conexiones. En algún momento de tu meditación, pide al Padre que te ilumine en ese momento qué hacer con el secreto. Vas a ver que vas a recibir luz, pero espera hasta que tengas la certeza que tienes que hacer. Si te llegó un mensaje, lo más probable es que ese mensaje no sea para ti, sino que, sobre todo si tú ves que puede ayudar a resolver algo. Capta luz para tú tener la sabiduría y para que se den las circunstancias para que ese mensaje pueda bajar a este plano físico. Por ahora lo puedes mantener, porque como no tienes claridad cómo entregarlo, podrías entregarlo de una manera
no del todo como que haga bien en ese momento, pero en algún momento vas a tener que entregarlo. Usted nos dijo que una persona muy muy mala podía ser muy muy buena. Bueno, eso efectivamente se basa en la ley de la polaridad, en el sentido de que el defecto y la virtud son dos aspectos de un mismo eje. Así, por ejemplo, una persona muy cobarde, más que la persona sea cobarde, porque este es como lo bonito de esa ley. No es que la persona sea cobarde o sea mala, es un eje que se va graduando en distintas frecuencias. Entonces, una persona, en vez de decir que es cobarde o mala, uno puede decir que está en pocos grados de valor o pocos grados de bondad. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta ley? Que no te fija y te determina eternamente, sino que estando tú en un estado muy defectuoso, lo que pensábamos o que comentábamos del rey David, de estar en un nivel, en algún momento a lo mejor de hacer algo muy negativo, la misma persona, cuando hace teshuvá, por ese mismo eje sube y se transforma en una persona muy virtuosa. Entonces, una de las lecturas esperanzadoras de esta ley es que nunca estamos totalmente determinados en términos negativos. Si en este momento uno está en un estado de un defecto muy que uno lo encuentre muy difícil de superar, tiene que saber que en sí mismo tiene la virtud también. Solamente hay que darle grados de virtud a ese eje, y eso se logra enfocando el entrenamiento. Por eso le decía a Andromarca delante que mejor encontrar el eje en el cual uno está más defectuoso, porque al enfocar en ese eje le vas dando grados de virtud, grados de bueno a ese eje, va subiendo, entonces así uno no se dispersa tanto. Entonces, en ese sentido, una persona muy mala puede llegar a ser muy buena. Y entonces la teshuvá es uno de los trabajos principales para poder subir en ese eje. Laila Top, maestro Yohanan. En lo personal me ha estado llegando información de estudiar al rey Salomón. ¿Por dónde me recomienda empezar? ¿Desde la Cábala? ¿Qué escritos o desde dónde se estudia? Yo sugiero que puedas empezar desde el nivel literal y después vayas pasando, subiendo de nivel al nivel deductivo, después nivel simbólico, y después ya puedes ir abriéndote al nivel del Sod, al ir trabajando algunas palabras en hebreo específicas, el nombre de Shlomo, por ejemplo, y otras palabras especialmente importantes. Esa es mi sugerencia. De esa forma vas como sacándole todo el fruto al texto. Recordemos que cada uno de los niveles de lectura de la Torá son importantes hacerlo, y cada uno trae un beneficio. Uno va descubriendo cosas bonitas. A veces uno le gustaría irse más al secreto de inmediato, pero hay que pasar por otros niveles porque se va desarrollando también habilidades del estudio de la escritura. ¿Existe alguna relación entre el misticismo judío de la Kabbalah y el misticismo del Islam? Voy a entender misticismo como el trabajo o el conocimiento iniciático o de divina sabiduría. Desde muy antiguo, por ejemplo en la época de los esenios y anterior, ya desde Egipto, han existido escuelas iniciáticas de conocimiento, y en esas escuelas se fueron conservando
la sabiduría pura. En tiempos de Yeshua, la gran comunidad iniciática era la de los esenios. Anteriormente había sido de los profetas, que fue heredada después por los esenios. Y en ese tiempo había conexión entre las distintas escuelas de iniciación de los diferentes lugares. Por ejemplo, la tradición esotérica o mística del budismo o de los griegos, etcétera, de los egipcios. Había relación entre las escuelas iniciáticas, por lo tanto, siempre lo que son los conocimientos místicos los puedes encontrar repartidos en distintas escuelas. Hay relación.